Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces, el último tema que nos queda por ver es el teorema de Stokes. Vamos a ir escribiendo las condiciones. Necesitamos tener una superficie orientable para empezar. Bueno, tal vez ponemos antes de eso que este teorema de Stokes es como el teorema de Green, pero en el espacio. Recuerden que Green solo servía para dos dimensiones, una curva cerrada en dos dimensiones. Stokes lo generaliza para tres dimensiones, para el espacio. Entonces vamos a tener una versión similar al teorema de Green, pero ahora en tres dimensiones. Entonces vamos a necesitar una curva cerrada en tres dimensiones que encierre una superficie, ¿verdad? Básicamente es eso. Entonces voy a decir que tenemos una superficie orientable, sea ese una superficie orientable. La vez pasada hablamos de que era una superficie orientable. Les mostré el video típico de la banda de Mobius, donde una hormiga va caminando por una de las caras de la banda y cuando se da cuenta está caminando por el otro lado de la cara, ¿verdad? Entonces esa no es una superficie orientable. Para que sea orientable, una cara tiene que estar siempre, digámoslo así, como del mismo lado. O sea, si yo pongo una hormiguita a caminar en la cara, necesitamos que esa hormiga siempre esté en la misma cara, que nunca cambie de cara. Entonces necesitamos una superficie orientable, que sea regular a trozos, para una superficie era que la derivada en dirección del vector u y la derivada de esa superficie en v no fueran nunca paralelas, ¿verdad? Que su producto cruz nunca diera cero. Ok, entonces necesitamos que sea regular a trozos y necesitamos que esté limitada por una curva cerrada simple C. Entonces, ilimitada por una curva C regular a trozos. Ok, para una curva que fuera regular era que fuera derivable. Y lo que necesitamos es que sea a trozos, o sea que yo pueda coger la curva y partirla en pedazos en donde cada uno de esos pedazos cumpla esa derivabilidad. Muy bien. Entonces, la curva es, digámoslo así, la frontera de la superficie. Y se me olvidó poner aquí C regular a trozos cerrada. Okay. C es la frontera de la superficie, o sea, el borde. ¿Ok? Necesitamos además del espacio vectorial. Entonces consideremos un espacio vectorial llamado F mayúscula y sea F mayúscula que está formado por tres campos escalares P, Q y R. Sea esta F un campo vectorial de tipo C1. Que las primeras derivadas de ese campo vectorial sean continuas y tienen que ser continuas en toda la superficie, ¿verdad? En toda la superficie y sea, por último, n, el vector normal, orientado de manera positiva. Orientado de manera positiva de acuerdo a la superficie, bueno, de acuerdo a la curva, más bien, de acuerdo a la orientación de la curva. De acuerdo a la orientación de la curva. Voy a ponerle aquí un asterisco para tratar de explicar ahorita qué significa eso. O sea, ¿cómo voy yo a tomar el vector normal orientado de manera positiva de acuerdo a esa orientación de la curva?
Hay varias formas de verlo, pero lo más sencillo yo creo que es lo que se conoce como la regla de la mano derecha, que ahorita lo voy a explicar. Si todo eso se cumple, ¿verdad? Si todo eso, esas condiciones se cumplen, entonces, bueno, se cumple que si ustedes quieren calcular la integral de línea a lo largo de la curva C, que es una curva cerrada en 3 dimensiones de f de r, lo que dice el teorema de Stokes es que esa integral de línea ustedes la pueden calcular como una integral de superficie, donde el campo de fuerzas va a ser el rotacional del campo F original, ¿ok? Por el vector normal de S. ¿Ok? Es muy interesante porque el teorema de Stokes llega a hacer una liga o llega a ver la relación entre integral de línea e integral de superficie, ¿verdad? Dice que la integral de línea de una curva cerrada en 3 dimensiones lo puedo calcular como la integral de la superficie encerrada por la curva del rotacional por n. Muy interesante. ¿Cómo es eso de que el vector normal tiene que tomarse de manera positiva de acuerdo a la orientación de la curva? Voy a copiar, porque tal vez hacer el dibujo, ¿verdad? Está muy complicado. Voy a copiar la imagen que está en mi folleto y vamos a explicar esto de la regla de la mano derecha. Más o menos con el dibujo nos podemos ubicar un poco y voy a tratar de explicarlo. Lo que no estoy muy seguro de si ustedes de pronto me están viendo del lado correcto o mi imagen está invertida de acuerdo a la cámara. Entonces no sé si cuando estemos en los ejemplos yo voy a hacer o voy a seguir la regla de la mano derecha y ustedes lo van a ver al revés, ¿verdad? Espero que no pase. Bueno, la idea es, la regla de la mano derecha es que ustedes con los dedos, con los 4 dedos, ¿verdad? Que no son el pulgar, con los 4 dedos, siguen la dirección de la curva. Entonces, por ejemplo, en este dibujo que puse, tenemos una superficie, bueno, que la hice muy horizontal, pero entonces tenemos una orientación de la curva en este sentido o en sentido contrario. Entonces vean que, por ejemplo, si va en esta dirección, entonces lo que yo voy a hacer es que con mis dedos, voy a hacer que mis dedos sigan esa dirección. ¿Ok? Vean que mis dedos están siguiendo esa dirección. Y el dedo gordo me dice hacia dónde tiene que ir el vector normal. Si estoy en la dirección contraria, o sea que mi curva más bien está orientada para acá, entonces yo agarro los dedos, con los dedos sigo la dirección de la curva, lo ven, mis dedos van en esta dirección, y entonces el dedo gordo me va a indicar hacia dónde va el vector normal orientado positivo. ¿Ok? La regla de la mano derecha. Y eso se aplica, no importa, ¿verdad? Porque ahí el dibujo lo hice, digamos, con una superficie muy horizontal, pero no importa la superficie, o sea, si ustedes tienen, voy a tomar otra vez el mousepad, ok, si tengo una superficie, no importa cualquiera, y no importa en la dirección que esté, ¿verdad? Imaginémosla no horizontal. Y simplemente yo digo, mira, no sé, está orientada para acá. Entonces ustedes dicen, bueno, mis dedos voy a hacer que sigan esa dirección. ¿Ok? Siguen los dedos esta dirección. Y mi vector normal va a estar dado por el dedo gordo. ¿Ok? Es el que va para allá. Pero si la dirección va hacia acá, ¿ok? La curva tiene esta dirección, entonces yo digo, bueno, mis dedos tienen que seguir esta dirección. ¿Ok? El vector normal va para allá. Entonces siempre me fijo en la superficie, me fijo qué dirección lleva la curva, con los dedos sigo esa dirección y el dedo gordo me va a decir hacia dónde tiene que estar el vector normal orientado. ¿Ok? Entonces esta es regla de la mano derecha.
Por ahí vienen otras explicaciones, ¿verdad? En el folleto, pero incluso son más difíciles de seguir. O sea, una forma es decir, bueno, y si está orientada, entonces me fijo el vector normal de forma tal que si yo lo pongo en la superficie, que las flechas que dicen la dirección vayan, digámoslo así, en contra de las manecillas del reloj, alrededor de ese vector normal. Esa es otra forma de verlo. Entonces, si viene para acá y el vector normal tiene que ser este para que vaya en contra de las manecillas del reloj con respecto a ese vector, como si este fuera el centro del reloj. Si lo pongo para acá, ¿verdad? Yo estoy viendo el reloj de este lado, entonces más bien tendría que estar orientada para acá. Aquí es para acá. Aquí tiene que estar orientada para acá. Muy bien, ese es un par de maneras, digamos, de saber cuál es el vector normal positivo. Y esa es básicamente la teoría. Si ustedes tienen que calcular la integral de línea de una curva cerrada en 3 dimensiones, pueden calcularla con el teorema de Stokes como una integral de superficie de la superficie que quedó encerrada por la curva. Y el campo de fuerzas ahora, digámoslo así, va a cambiar por el rotacional. O sea, ahora voy a calcular la integral de superficie, pero del rotacional de F.